Capítulo 1. El poder de la claridad al hablar. Hablar con claridad es una habilidad fundamental que puede transformar tu vida. Desde que nacemos, usamos la comunicación para relacionarnos, pero rara vez nos enseñan a hacerlo de manera consciente. La mayoría de las personas hablan de forma automática, sin detenerse a pensar en cómo sus palabras son recibidas. Y sin embargo, la forma en que transmites tus ideas determina si los demás confían en ti, si te entienden y si se sienten inspirados o aburridos. Cuando alguien habla con claridad, ocurre algo poderoso, las ideas viajan de una mente a otra sin obstáculos. La comunicación se convierte en un canal limpio, libre de ruido. El oyente no tiene que esforzarse para descifrar lo que escuchó, porque el mensaje llega completo y exacto. Esto genera confianza inmediata, y la confianza es la base de toda relación humana, ya sea personal, social o profesional. Ahora, piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina a un profesor explicando un tema complicado. Si sus palabras son confusas, llenas de tecnicismos innecesarios o frases interminables, los estudiantes se sienten perdidos. Pero si ese mismo profesor organiza sus ideas, simplifica los términos y usa ejemplos claros, los estudiantes no solo entienden, sino que también se sienten motivados. La claridad hace que lo complejo se vuelva comprensible, y eso es un don que cualquiera puede aprender a desarrollar. Hablar con mayor claridad no significa hablar de manera infantil o superficial. Al contrario, implica un gran dominio del lenguaje y de la propia mente. Quien es capaz de simplificar, demuestra inteligencia. Albert Einstein decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla, es porque no lo has entendido bien. La claridad refleja, en gran medida, el grado de comprensión que tienes sobre un tema. Pero la claridad no depende únicamente de las palabras. También está en la voz, en el ritmo y en las pausas. Una persona que habla demasiado rápido, como si quisiera soltar un torrente de ideas sin respirar, transmite ansiedad. Aunque su mensaje sea importante, el público se queda con la sensación de caos. En cambio, quien se toma su tiempo, quien respira, quien marca silencios entre una frase y otra, hace que cada palabra tenga peso. Los silencios, bien usados, comunican tanto como las palabras. Un ejercicio sencillo que puedes practicar es el siguiente: elige un párrafo de cualquier libro y léelo en voz alta, despacio, marcando pausas al final de cada oración. Luego repite el mismo párrafo, pero acelerando el ritmo y omitiendo las pausas. Cuando escuches ambas versiones, notarás la diferencia en la claridad. El mensaje es el mismo, pero la manera de expresarlo cambia por completo la experiencia del oyente. Además del ritmo, la respiración es clave. La mayoría de las personas no son conscientes de cómo respiran cuando hablan. Tienden a hablar hasta quedarse sin aire, y eso provoca que las últimas palabras se escuchen débiles, apagadas. Una buena técnica consiste en respirar antes de cada frase importante. No necesitas exagerar ni sonar artificial, simplemente dale a tu voz el soporte necesario para sonar firme hasta el final. Hablar con claridad también exige preparación mental. Antes de pronunciar una idea, debes organizarla. Pregúntate, ¿qué quiero decir exactamente? ¿Cuál es el mensaje central? Muchas veces, la confusión al hablar proviene de la confusión al pensar. Si tu mente está desordenada, tus palabras lo estarán también. Por eso, cultivar hábitos de reflexión y silencio es tan importante como practicar la voz. Cuando ordenas tus pensamientos, hablas con más precisión. Otro aspecto fundamental es adaptar tu lenguaje a tu audiencia. No hablas igual con un niño que con un adulto, ni con un experto que con un principiante. La claridad implica empatía, ponerte en el lugar del otro y pensar en cuál es la mejor manera de transmitir tu mensaje para que lo comprenda. Por ejemplo, si explicas qué es la gravedad a un niño, puedes decir: es lo que hace que las cosas caigan al suelo cuando las sueltas. Si explicas lo mismo a un científico, probablemente uses términos como fuerza, aceleración y masa. Ambos mensajes son claros, pero están adaptados al oyente. También es útil eliminar lo innecesario. Muchas veces, las personas rodean una idea con frases largas, repeticiones y detalles irrelevantes. Esto genera cansancio en el oyente y diluye el mensaje principal. Practica la disciplina de la brevedad. Si puedes decirlo en 10 palabras, no lo digas en 20.
La sencillez es la aliada de la claridad. Imagina que tu comunicación es como un cristal de ventana. Si está limpio, la vista es nítida. Si está empañado o sucio, quien está del otro lado apenas percibe formas borrosas. Tus palabras son ese cristal, cuanto más limpias, más transparente será tu mensaje. Y al igual que un cristal se ensucia con el tiempo si no se limpia, tu manera de comunicar también requiere práctica constante para mantenerse clara. Hablar con claridad tiene un efecto inmediato en cómo te perciben los demás. Proyectas confianza, seguridad y liderazgo. La gente empieza a verte como alguien capaz de resolver problemas, de inspirar y de guiar. Esto abre puertas en tu vida profesional, porque los líderes que se expresan con claridad destacan. Pero también transforma tu vida personal, porque las relaciones se vuelven más sanas y libres de malentendidos. No olvides que cada palabra que pronuncias construye tu imagen. Si quieres que los demás te tomen en serio, empieza hoy a cuidar la forma en que hablas. No se trata de sonar perfecto, sino de sonar auténtico, directo y comprensible. La claridad no es una meta distante, sino un camino que puedes recorrer paso a paso, con práctica y dedicación. Este primer capítulo es una invitación. A partir de ahora, cada vez que hables, hazlo con la intención de ser claro. Pregúntate si lo que dijiste se entiende con facilidad, si podrías decirlo con menos palabras, si el tono y el ritmo que usaste transmiten calma y seguridad. Esa autoevaluación constante será tu mejor maestro. En los próximos capítulos profundizaremos en técnicas específicas para fortalecer esta habilidad. Aprenderás cómo estructurar tus ideas, cómo usar tu voz como un instrumento de persuasión y cómo ganar seguridad en cualquier situación de comunicación. Pero todo comienza con este principio fundamental: el poder de la claridad al hablar es el poder de transformar la manera en que los demás te escuchan, lo más importante, la manera en que te perciben. Capítulo 2: Seguridad al hablar, la base de la confianza. Si la claridad es la llave que abre las puertas de la comprensión, la seguridad al hablar es el cimiento que sostiene toda comunicación poderosa. Una persona puede ser clara en sus palabras, pero si no transmite seguridad, su mensaje pierde fuerza. La seguridad es lo que convierte un discurso común en un discurso persuasivo, y lo que transforma a un orador en una figura respetada. Hablar con seguridad no significa hablar alto ni imponerse a gritos. Tampoco significa sonar arrogante o creer que siempre tienes la razón. La verdadera seguridad al hablar surge de un equilibrio entre conocimiento, confianza personal y serenidad. Es la calma del que sabe que domina lo que dice y la transmite con naturalidad. Piensa en las veces que has escuchado a alguien dudar de sí mismo mientras hablaba. Tal vez repetía frases como creo que, no estoy seguro, tal vez o quizá. Ese exceso de dudas debilita el mensaje, incluso si lo que dice tiene valor. Ahora imagina a una persona que transmite sus ideas con firmeza, con frases completas, sin titubeos. Automáticamente, percibes más confianza y autoridad en ella. Esa es la diferencia que marca la seguridad al hablar. Pero, ¿cómo se construye esta seguridad? La primera base es el conocimiento. Es difícil hablar con confianza sobre un tema que desconoces. Por eso, la preparación es crucial. Cuanto más domines un tema, más sencillo será expresarte con seguridad. El conocimiento da alas a la voz, porque elimina el miedo a equivocarse. La segunda base es la práctica. La seguridad no surge de un día para otro, sino que se forja a través de la experiencia. Hablar en público, participar en conversaciones, grabarse y escucharse son formas de entrenar la mente y la voz para sonar más firmes. Cuanto más practiques, menos miedo sentirás, y cuanto menos miedo tengas, más natural será tu seguridad. El tercer pilar es el lenguaje corporal. Tu voz y tus palabras pueden decir una cosa, pero tu cuerpo puede transmitir lo contrario. Si evitas la mirada, si encoges los hombros, si cruzas los brazos con nerviosismo, tu mensaje pierde credibilidad. En cambio, mantener una postura erguida, mirar a los ojos y acompañar tus palabras con gestos abiertos refuerza la percepción de seguridad. El cuerpo y la voz deben trabajar juntos para proyectar confianza. Un ejercicio útil consiste en practicar frente a un espejo. Habla sobre cualquier tema durante 2 minutos y observa tu postura, tus gestos, tus expresiones faciales. Preguntate,
¿Transmito nerviosismo o calma? ¿Parezco alguien inseguro o alguien que domina lo que dice? Este tipo de autoobservación es incómoda al principio, pero con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa para mejorar. Otro aspecto fundamental de la seguridad es la gestión de los nervios. Sentir miedo antes de hablar es normal, incluso en personas con experiencia. Lo importante no es eliminar el miedo, sino aprender a controlarlo. Una técnica efectiva es la respiración profunda. Antes de hablar, respira hondo varias veces, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Esto calma el cuerpo, reduce la tensión y prepara la mente. También ayuda a cambiar la perspectiva mental. Muchas veces, los nervios aparecen porque nos enfocamos en nosotros mismos, en cómo nos vemos, en si cometemos errores, en si los demás nos juzgan. Pero cuando desplazas la atención hacia el mensaje y hacia la utilidad que tendrá para tu audiencia, la presión disminuye. Ya no se trata de ti, sino de lo que aportas. Y ese cambio de enfoque libera la voz. La seguridad también se nutre de la autenticidad. No intentes imitar a otros oradores, porque sonarás artificial. La gente percibe la falsedad con rapidez. Sé tú mismo, con tu propio estilo, con tus propias palabras. La autenticidad genera confianza porque transmite que no ocultas nada, que no necesitas máscaras para expresarte. Hay, además, pequeños hábitos que puedes cultivar en tu lenguaje para sonar más seguro. Evita el exceso de muletillas como bueno. Sustitúyelas por pausas silenciosas. Una pausa transmite más firmeza que un relleno. Igualmente, procura evitar expresiones de inseguridad como creo que, quizás, tal vez cuando no son necesarias. Si tienes algo que decir, dilo de frente. Recuerda que la seguridad no significa infalibilidad. Puedes equivocarte y aún así mantener seguridad en tu voz. La diferencia está en cómo gestionas el error. Una persona insegura se bloquea, se disculpa demasiado o se derrumba. Una persona segura reconoce el error con serenidad, corrige y sigue adelante. Esa capacidad de continuar transmite más confianza que cualquier intento de perfección. Un ejemplo claro está en los grandes líderes y comunicadores. Cuando hablan, no están libres de errores, pero tienen la capacidad de mantenerse firmes, de continuar con naturalidad, y esa actitud fortalece su imagen. No es la perfección lo que inspira, sino la serenidad frente a la imperfección. La seguridad también se fortalece con la experiencia de salir de la zona de confort. Si siempre hablas en círculos pequeños, tu confianza será limitada. Atrévete a hablar en escenarios más grandes, a interactuar con personas nuevas, a enfrentarte a conversaciones desafiantes. Cada experiencia se convierte en un entrenamiento para tu seguridad. Imagina la seguridad como un músculo. Si no lo ejercitas, se debilita. Pero si lo entrenas, crece cada día. Y lo más importante, una vez que aprendes a hablar con seguridad, esa confianza se refleja en todas las áreas de tu vida. No solo en la comunicación, sino también en tus decisiones, en tus relaciones y en tu forma de enfrentar retos. Hablar con seguridad es, en última instancia, hablar desde la convicción. Si tú crees en lo que dices, los demás también lo creerán. Tu voz se convierte en una herramienta de influencia y liderazgo. Por eso, este capítulo no es solo un consejo, es un llamado. Empieza hoy a entrenar tu seguridad. Conocimiento, práctica, lenguaje corporal, control de nervios y autenticidad. Estos son los pilares que transformarán tu forma de expresarte y te permitirán proyectar una presencia fuerte y respetada. En los próximos capítulos aprenderás a combinar seguridad y claridad con técnicas más avanzadas, como estructurar discursos, cómo usar la voz como instrumento persuasivo y cómo conquistar la atención de cualquier audiencia. Pero recuerda, la base de todo comienza aquí, con la decisión de hablar con seguridad y de confiar en ti mismo. Capítulo 3. La estructura del mensaje. Cómo organizar tus ideas. Hablar con claridad y seguridad es un primer paso poderoso, pero si tus ideas no están organizadas, corres el riesgo de perder a tu audiencia. La estructura del mensaje es lo que convierte un conjunto de pensamientos en un discurso coherente. Sin estructura, incluso la voz más clara y segura puede sonar caótica. Con estructura, cualquier tema, por más complejo que sea, se vuelve comprensible y memorable.
La mente humana necesita orden. Cuando escuchamos, buscamos patrones, secuencias, una lógica que nos guíe de principio a fin. Si el orador salta de un tema a otro sin conexión, la atención se dispersa y la comprensión disminuye. En cambio, cuando las ideas siguen un camino lógico, el oyente se siente acompañado, como si recorriera un sendero iluminado paso a paso. La primera clave de una buena estructura es tener un inicio claro. Todo mensaje, ya sea una presentación larga o una conversación breve, necesita empezar con una introducción que prepara al oyente. El inicio responde a la pregunta, ¿de qué voy a hablar? Imagina que te subes a un tren, lo primero que quieres saber es hacia dónde va. Lo mismo ocurre con las palabras. Si no das un contexto desde el principio, la gente se pierde. Después del inicio viene el desarrollo, donde expones las ideas principales. Aquí es donde la claridad y la seguridad se ponen a prueba. Una técnica útil es dividir el tema en 3 puntos clave. El número 3 tiene un efecto especial en la memoria, es suficiente para abarcar contenido y lo bastante breve para no saturar. Piensa en un discurso famoso, casi siempre se organiza en tríadas, en 3 grandes bloques que el público puede recordar con facilidad. Finalmente, todo mensaje necesita un cierre. Un final contundente refuerza lo que has dicho y deja una huella en la mente del oyente. Sin cierre, las palabras quedan suspendidas en el aire, como una historia sin desenlace. El cierre puede ser una frase breve, una conclusión clara o una llamada a la acción. Lo importante es que sintetice y le dé sentido a lo que el oyente acaba de recibir. Para ilustrar esta estructura, imagina que quieres convencer a un grupo de personas de cuidar su salud. El inicio podría ser una breve introducción sobre la importancia del bienestar físico. El desarrollo podría dividirse en 3 puntos: alimentación, ejercicio y descanso. Y el cierre podría ser un llamado a comprometerse con un pequeño cambio diario. El oyente, al terminar, sabría exactamente de qué se habló, qué ideas centrales escuchó y qué acción puede tomar. Además de la clásica estructura inicio, desarrollo, cierre, existen otras formas de organizar un mensaje según el objetivo. Una de ellas es la estructura de problema-solución. Primero planteas un problema que todos reconocen, luego presentas la solución que propones. Este modelo es muy persuasivo porque despierta interés. El oyente se engancha al identificar el problema y queda atento para conocer la respuesta. Otra estructura útil es la cronológica. Si hablas de un proceso, una historia o un aprendizaje personal, ordena los hechos en el tiempo. La mente sigue con facilidad una narración que avanza paso a paso, como si recorriera capítulos de un libro. También está la estructura comparativa, mostrar 2 opciones, 2 caminos, 2 realidades. Por ejemplo, podrías explicar cómo era tu vida antes de adoptar un hábito y cómo es después. La comparación hace visible la transformación y refuerza el mensaje. Lo esencial no es elegir una estructura perfecta, sino elegir una que se adapte a tu intención y luego respetarla. Un mensaje sin estructura es como una casa sin cimientos, puede tener paredes y techo, pero carece de solidez. Ahora bien, además de la macroestructura del discurso, también existe la microestructura, como organizar las frases dentro de cada idea. Aquí la regla de oro es la sencillez. Una frase demasiado larga puede perder fuerza y volverse confusa. Divide las ideas en oraciones cortas, separadas por pausas. Esto facilita que el oyente siga el ritmo y retenga lo que escucha. Un recurso valioso es el uso de ejemplos. Cuando explicas algo abstracto, ilústralo con una situación concreta. Por ejemplo, si hablas de la importancia de la disciplina, puedes contar la historia de un atleta que entrena cada día. El ejemplo actúa como una imagen mental que fija la idea. La estructura de tu mensaje se fortalece cuando alternas conceptos con ilustraciones claras. Otro elemento importante es la repetición estratégica. No se trata de repetir todo, sino de enfatizar lo esencial. Las personas necesitan escuchar varias veces un punto clave para recordarlo. Por eso, después de desarrollar una idea importante, puedes reforzarla con una frase breve que la resuma. Recuerda también que la estructura no es solo lógica, sino emocional. Un buen mensaje no solo ordena ideas, también guía emociones. Comienzas despertando interés,
luego desarrollas argumentos que generan confianza, y terminas con un cierre que inspira o mueve a la acción. Esta secuencia emocional mantiene a tu audiencia conectada, no solo intelectualmente, sino también con el corazón. La preparación juega un papel decisivo. Antes de hablar, dedica tiempo a organizar tu mensaje en un esquema sencillo. No necesitas escribir cada palabra, pero sí tener claro el orden, inicio, puntos centrales, ejemplos y cierre. Este esquema funciona como un mapa que evita que te pierdas o divagues. Un ejercicio práctico consiste en tomar un tema cotidiano y armar un mensaje breve con inicio, 3 ideas principales y un cierre. Por ejemplo, la importancia de leer. Empiezas explicando por qué leer es esencial, desarrollas con 3 beneficios, amplía el conocimiento, mejora la concentración, estimula la imaginación, y cierras con una invitación a leer 10 minutos cada día. Practicar este tipo de esquemas te entrenará para organizar mensajes en cualquier situación. Es importante señalar que una buena estructura no significa rigidez. La flexibilidad también es necesaria. Puedes adaptarte sobre la marcha, añadir un ejemplo según la reacción del público, acortar una parte si el tiempo es limitado. La estructura es una guía, no una prisión. En conclusión, organizar tus ideas es tan importante como tenerlas. Un mensaje estructurado multiplica su impacto porque facilita que los demás lo entiendan, lo recuerden y lo valoren. Si quieres que tu voz tenga influencia, no confíes en la improvisación total. Dedica unos minutos a ordenar tu mensaje, y verás cómo tu comunicación se vuelve más clara, más segura y mucho más poderosa. Este capítulo es un recordatorio: hablar bien no es solo cuestión de voz, sino también de arquitectura mental. Construye tus palabras como construirías una casa, con cimientos firmes, con un diseño claro y con un cierre que deje una impresión duradera. Así, cada vez que hables, tu mensaje no solo será escuchado, sino también recordado. Capítulo 4. El arte de la voz. Ritmo, tono y pausas. La voz es el instrumento más poderoso del ser humano. Con ella no solo transmitimos información, sino también emociones, intenciones y energía. La voz es lo que da vida a las palabras, lo que transforma un mensaje escrito en una experiencia sonora capaz de inspirar, convencer o emocionar. Dominar el arte de la voz significa aprender a manejar 3 elementos fundamentales: el ritmo, el tono y las pausas. Imagina la diferencia entre leer un texto en silencio y escucharlo en la voz de un narrador apasionado. El texto es el mismo, pero la experiencia cambia por completo. Lo mismo ocurre en la comunicación oral. Puedes tener un mensaje estructurado y claro, pero si tu voz es monótona, apresurada o carente de pausas, el oyente perderá interés rápidamente. El ritmo es la velocidad con la que hablas. Un ritmo demasiado rápido genera ansiedad y confusión. El oyente siente que debe correr detrás de las palabras, como alguien que intenta atrapar un tren que ya partió. En cambio, un ritmo demasiado lento puede aburrir, dando la impresión de inseguridad o cansancio. La clave está en encontrar un ritmo natural, equilibrado, que permita al oyente procesar la información y al mismo tiempo mantener la atención. Un ejercicio para entrenar el ritmo consiste en leer un párrafo en 3 velocidades distintas, primero muy rápido, luego muy lento y finalmente a un ritmo intermedio. Escucha la diferencia y reconoce cuál de las 3 versiones permite comprender mejor el mensaje. Descubrirás que el ritmo intermedio, acompañado de pausas naturales, es el más efectivo. El tono es el color de la voz, el matiz que transmite emoción. Una voz plana, sin variaciones de tono, suena robótica y carece de vida. En cambio, una voz que cambia de matiz según la idea transmite cercanía, entusiasmo y autenticidad. El tono puede ser cálido, firme, alegre, serio, inspirador. Cada tono tiene un efecto distinto en la audiencia. Por ejemplo, si quieres enfatizar la importancia de un dato, utiliza un tono firme y seguro. CDC's motivar, USA un tono entusiasta. Si buscas generar empatía, emplea un tono cálido. Lo importante es que el tono sea coherente con el mensaje. Una contradicción entre palabras y tono genera desconfianza. Imagínate a alguien diciendo «estoy muy feliz» con una voz apagada y triste. El oyente percibe inmediatamente la incoherencia. Las pausas son el tercer elemento clave.
Son los silencios que dan fuerza a las palabras. Muchas personas temen al silencio y lo llenan de muletillas como este o bueno. Pero un silencio bien colocado tiene un efecto más poderoso que cualquier palabra. La pausa permite que el oyente procese la información, le da peso a lo que se acaba de decir y prepara el terreno para lo que vendrá. Piensa en un discurso inspirador. Después de una frase contundente, el orador guarda silencio unos segundos. Ese silencio crea expectación, deja que la frase resuene en la mente de los oyentes. El público no escucha solo con los oídos, también con la mente, y necesita tiempo para absorber las ideas. Un buen ejercicio para dominar las pausas es leer un texto y marcar intencionalmente silencios después de cada frase importante. Al principio puede parecer artificial, pero poco a poco aprenderás a integrar las pausas de forma natural. Descubrirás que tu voz suena más firme, y tus palabras adquieren más impacto. Ritmo, tono y pausas trabajan juntos como una orquesta. Si uno de ellos se desbalancea, la melodía se pierde. Pero cuando los tres están en armonía, la comunicación se vuelve música para los oídos. Y lo más fascinante es que cada persona tiene una voz única, con un timbre y un estilo propios. El arte consiste en descubrir ese potencial y utilizarlo de manera consciente. La respiración es la base que sostiene todo este proceso. Sin una buena respiración, el ritmo se acelera, el tono se debilita y las pausas se sienten forzadas. Practicar ejercicios de respiración diafragmática no solo fortalece la voz, sino que también transmite serenidad. Inhala profundamente, siente cómo el aire llena tu abdomen, y luego exhala controladamente mientras hablas. Esto te permitirá sostener frases largas sin quedarte sin aire y proyectar seguridad. Un error común es hablar con la garganta en lugar de con el diafragma. La voz se vuelve tensa, se cansa rápido y suena menos clara. Cuando hablas desde el diafragma, la voz fluye con mayor naturalidad, con más resonancia y autoridad. Piensa en la diferencia entre una voz débil y entrecortada y una voz profunda y firme. La segunda transmite confianza de inmediato. El entrenamiento vocal no es exclusivo de cantantes o actores, es una herramienta que cualquiera puede desarrollar. Dedicar unos minutos al día a leer en voz alta, practicar cambios de tono, jugar con el ritmo y experimentar con pausas te convertirá en un comunicador más completo. La voz es un músculo, y como cualquier músculo, se fortalece con la práctica constante. Además, tu voz refleja tu estado interior. Cuando estás nervioso, la voz tiembla. Cuando estás cansado, la voz se apaga. Cuando estás entusiasmado, la voz se ilumina. Aprender a cuidar tu cuerpo y tu mente es parte del cuidado de la voz. Dormir bien, hidratarte, evitar excesos de tensión y practicar relajación son hábitos que mejoran tu capacidad vocal. No olvides que la voz no solo transmite lo que dices, sino también quién eres. La manera en que hablas deja una huella emocional en los demás. Una voz firme y cálida puede abrir puertas, crear conexiones y dejar recuerdos duraderos. Por eso, aprender a manejar ritmo, tono y pausas no es un lujo, es una necesidad para todo aquel que quiera influir positivamente en su entorno. En resumen, dominar el arte de la voz significa aprender a equilibrar el ritmo, a jugar con el tono y a respetar el poder de las pausas. Cada palabra que pronuncias puede ser una herramienta de impacto, y tu voz es el vehículo que le da fuerza. Entrena tu voz como entrenarías cualquier otra habilidad, y descubrirás que, poco a poco, tu comunicación alcanzará un nivel completamente nuevo. Este capítulo es una invitación a redescubrir tu voz. A partir de ahora, cada vez que hables, presta atención a tu ritmo, a tu tono y a tus pausas. No dejes que las palabras salgan de forma automática. Conviértelas en un arte, en una experiencia sonora que inspire y conecte. Porque cuando aprendes a usar tu voz, no solo comunicas, transformas. Capítulo 5. Escucha activa. El secreto de una comunicación poderosa. Hasta ahora hemos hablado de claridad, seguridad, estructura y voz. Todos estos elementos son esenciales para expresarte con fuerza. Pero la comunicación no es un monólogo, es un intercambio. Y en ese intercambio, escuchar es tan importante como hablar. La escucha activa es el verdadero secreto de una comunicación poderosa, porque abre un puente de doble vía entre tú y tu interlocutor.
Escuchar activamente significa mucho más que oír palabras. Es prestar atención total, comprender el mensaje, interpretar emociones y responder de manera adecuada. La mayoría de las personas cree que escucha, pero en realidad solo espera su turno para hablar. Mientras el otro se expresa, ya están preparando la respuesta en su mente. Eso no es escuchar, es esperar. La escucha activa exige presencia completa. Cuando practicas la escucha activa, envías un mensaje silencioso pero contundente: lo que dices me importa. Ese mensaje genera confianza inmediata. El otro siente que es valorado, que su voz tiene un lugar. Y cuando las personas se sienten escuchadas, se abren más, confían más y se comunican mejor. Piensa en una conversación con alguien que no te escucha realmente. Sus ojos miran hacia otro lado, interrumpe con frecuencia o responde de manera desconectada. La experiencia es frustrante, como hablar con una pared. Ahora imagina una charla con alguien que te mira a los ojos, asiente, te deja terminar y responde directamente a lo que dijiste. Te sientes comprendido, respetado y validado. Esa es la magia de la escucha activa. Pero, ¿cómo se practica la escucha activa? El primer paso es el silencio interior. Para escuchar bien, debes callar tu diálogo interno. Eso significa dejar de pensar en lo que vas a decir después y enfocarte plenamente en el presente. Cada palabra, cada gesto, cada emoción del otro merece tu atención completa. El segundo paso es el contacto visual. No significa mirar fijamente de manera incómoda, sino mantener una mirada natural que demuestre interés. Los ojos comunican más de lo que creemos, y una mirada atenta refuerza la sensación de escucha. El tercer paso es el lenguaje corporal. Inclinar ligeramente la cabeza, asentir suavemente, mantener una postura abierta. Todos estos gestos refuerzan la percepción de que realmente estás escuchando. No hace falta exagerar, basta con señales sutiles que acompañen la atención. El cuarto paso es la retroalimentación. Escuchar activamente no es permanecer en silencio todo el tiempo, sino demostrar que comprendiste. Puedes parafrasear lo que el otro dijo, hacer preguntas para profundizar o expresar tus emociones respecto a lo que escuchaste. Esto crea un ciclo de comunicación donde ambos se sienten conectados. Por ejemplo, si alguien te cuenta que tuvo un día difícil en el trabajo, una respuesta pasiva sería: ya, qué mal. Una respuesta activa sería: entiendo, parece que tuviste mucho estrés con tus compañeros. ¿Qué fue lo más complicado de tu día? La segunda respuesta muestra interés genuino y abre espacio para una conversación más profunda. La escucha activa también requiere paciencia. Muchas veces queremos acelerar al otro, terminar sus frases o llevar la conversación hacia nuestro terreno. Pero escuchar activamente significa respetar su ritmo. Cada persona necesita su tiempo para expresarse, y apresurarla es una forma de invalidar su experiencia. Un aspecto fascinante de la escucha activa es que mejora tu capacidad de hablar. Cuanto más escuchas, más entiendes a tu audiencia. Descubres qué les preocupa, qué les interesa, qué necesitan. Esa información te permite adaptar tu mensaje con mayor precisión y efectividad. Escuchar bien es la base de hablar mejor. Además, la escucha activa fortalece las relaciones. En el ámbito personal, las parejas que se escuchan profundamente construyen vínculos más sólidos. En el ámbito laboral, los líderes que saben escuchar ganan el respeto de sus equipos. En la vida social, los amigos que escuchan generan confianza duradera. Escuchar es, en definitiva, un acto de generosidad que devuelve siempre más de lo que da. Un ejercicio práctico consiste en mantener una conversación de 5 minutos en la que te enfoques exclusivamente en escuchar. No interrumpas, no cambies de tema, no pienses en tu respuesta. Simplemente escucha, observa, comprende. Luego, al final, haz un breve resumen de lo que entendiste. Te sorprenderá lo mucho que descubres cuando realmente prestas atención. Otro hábito útil es practicar la empatía auditiva. No solo escuches las palabras, escucha también las emociones. Detrás de cada frase hay un sentimiento: alegría, tristeza, enojo, miedo, entusiasmo. Si logras captar esa emoción y responder a ella, tu comunicación se vuelve mucho más profunda. Por ejemplo,
Alguien puede decir, hoy tuve una reunión muy larga. Si solo escuchas las palabras, puedes responder con un comentario trivial. Pero si percibes el tono cansado, puedes responder con empatía, parece que fue agotador para ti, ¿quieres descansar un poco antes de seguir hablando? Esa pequeña diferencia transforma la interacción. La escucha activa también implica no juzgar. Muchas veces, mientras alguien habla, ya estamos evaluando si está bien o mal, si estamos de acuerdo o no. Ese juicio bloquea la verdadera escucha. Practica escuchar sin emitir veredictos inmediatos. Tu función no es aprobar o desaprobar, sino comprender. En conclusión, escuchar activamente es un arte que exige práctica, paciencia y conciencia. Es un acto de respeto hacia el otro y, al mismo tiempo, una herramienta poderosa para crecer como comunicador. Porque cuando escuchas de verdad, no solo comprendes mejor a los demás, también te comprendes mejor a ti mismo. Este capítulo nos recuerda algo fundamental: la comunicación no es solo hablar bien, sino también escuchar bien. La claridad, la seguridad, la estructura y la voz pierden parte de su poder si no están acompañadas por una escucha atenta. La verdadera comunicación es un baile en el que hablas y escuchas en equilibrio, donde cada paso del uno es respondido por un paso del otro. Y en ese baile, la escucha activa es la melodía que mantiene todo en armonía. Capítulo 6. El lenguaje corporal. Comunicar sin palabras. Aunque la voz y las palabras son herramientas poderosas, no son las únicas que utilizamos al comunicarnos. Nuestro cuerpo habla constantemente. Cada gesto, cada postura, cada movimiento transmite un mensaje, muchas veces más fuerte que lo que decimos. El lenguaje corporal es ese idioma silencioso que todos entendemos de manera intuitiva, aunque pocas veces lo estudiamos conscientemente. Cuando hablas, la gente no solo escucha lo que dices, también observa cómo lo dices. Si tus palabras afirman algo, pero tu cuerpo expresa lo contrario, la audiencia creerá más en tu cuerpo que en tu voz. Por ejemplo, si dices estoy tranquilo mientras aprietas los puños y frunces el ceño, nadie creerá en tu calma. La coherencia entre palabra y cuerpo es fundamental para proyectar credibilidad. El lenguaje corporal cumple 3 funciones esenciales en la comunicación. Primero, refuerza el mensaje. Un gesto puede enfatizar una idea y hacerla más clara. Segundo, transmite emociones. Una sonrisa, una mirada o un movimiento de las manos pueden expresar entusiasmo, empatía o firmeza. Y tercero, influye en la percepción de los demás. Las personas forman juicios sobre ti en cuestión de segundos, y gran parte de esos juicios provienen de tu lenguaje no verbal. Uno de los elementos más poderosos del lenguaje corporal es la postura. Una postura erguida, con los hombros abiertos y la cabeza en alto, proyecta seguridad. En cambio, una postura encorvada transmite inseguridad, cansancio o falta de interés. No se trata de parecer rígido, sino de mantener una posición firme y relajada al mismo tiempo. Piensa en tu postura como el marco de un cuadro, es lo que sostiene todo lo que comunicas. Las manos también juegan un papel crucial. Cuando acompañan al discurso de manera natural, refuerzan el mensaje. Un movimiento amplio puede transmitir apertura, mientras que un gesto controlado puede dar precisión. Sin embargo, un exceso de movimientos distrae, y una falta total de gesticulación hace que el discurso suene mecánico. El equilibrio es la clave, usar las manos para guiar, no para abrumar. El contacto visual es otro pilar del lenguaje corporal. Mirar a los ojos genera conexión y confianza. No significa fijar la mirada sin pestañear, lo que resulta incómodo, sino alternar la mirada de manera natural entre los oyentes. Cuando evitas el contacto visual, das la impresión de inseguridad o falta de interés. Cuando lo mantienes, proyectas credibilidad y cercanía. El rostro es, quizás, la parte más expresiva del cuerpo. Una sonrisa auténtica puede abrir más puertas que 1000 palabras. Un gesto de interés, como levantar ligeramente las cejas o asentir, muestra que estás involucrado en la conversación. Por el contrario, un rostro apagado o desconectado corta la comunicación. Aprender a ser consciente de tus expresiones faciales te permite alinear tu mensaje con tu emoción. La proxemia, es decir, la distancia física que mantienes con los demás, también forma parte de la comunicación no verbal.
Acercarte demasiado puede resultar invasivo, mientras que alejarte demasiado puede parecer distante. La clave está en encontrar un espacio adecuado según el contexto cultural y la relación con la persona. Respetar la distancia personal demuestra consideración y genera comodidad. Otro aspecto fundamental es la congruencia. Las palabras pueden ser aprendidas y manipuladas, pero el cuerpo suele reflejar la verdad. Por eso, si lo que dices no coincide con lo que muestras, los demás perciben la incoherencia. La confianza se construye cuando palabra y cuerpo están alineados. Un ejercicio útil para mejorar tu lenguaje corporal consiste en grabarte mientras hablas. Observa tu postura, tus gestos, tu contacto visual. Pregúntate, ¿mis movimientos refuerzan lo que digo o lo contradicen? ¿Proyectan seguridad o nerviosismo? Esta autoobservación puede ser incómoda, pero es una herramienta poderosa para tomar conciencia de lo que tu cuerpo comunica. También puedes practicar técnicas de presencia corporal. Antes de hablar en público o mantener una conversación importante, dedica unos minutos a estirarte, respirar profundamente y adoptar una postura de apertura. Esto no solo cambia cómo te ven los demás, sino también cómo te sientes tú. Numerosos estudios han demostrado que adoptar posturas de poder, aunque sea por un par de minutos, aumenta la sensación interna de confianza. El lenguaje corporal no solo influye en cómo los demás te perciben, también influye en ti mismo. Si caminas erguido, con pasos firmes, tu mente interpreta esa postura como una señal de seguridad. Si sonríes, incluso cuando no lo sientes plenamente, tu cerebro responde liberando químicos que mejoran tu estado de ánimo. En otras palabras, puedes usar tu cuerpo para influir en tu mente. Un detalle importante es la cultura. Los gestos y las posturas no significan lo mismo en todas partes. Lo que en un país puede interpretarse como una señal de respeto, en otro puede ser visto como una falta de educación. Por eso, cuando te comunicas en contextos internacionales, es útil informarte sobre las normas culturales del lugar. La sensibilidad cultural es parte de la inteligencia comunicativa. El lenguaje corporal también puede entrenarse en pequeñas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando saludes a alguien, hazlo con una sonrisa genuina y una postura abierta. Cuando converses, evita cruzar los brazos constantemente, porque esa posición suele interpretarse como defensa o cierre. Cuando quieras transmitir interés, inclínate ligeramente hacia adelante. Son pequeños cambios, pero generan grandes diferencias. En conclusión, el lenguaje corporal es un aliado silencioso que refuerza cada palabra que pronuncias. No puedes evitar que tu cuerpo comunique, pero sí puedes aprender a hacerlo de manera consciente. Una postura firme, un contacto visual adecuado, gestos equilibrados y expresiones faciales auténticas convierten tu comunicación en una experiencia completa. Este capítulo nos recuerda que hablar no se limita a la voz. Tu cuerpo habla contigo, por ti y a veces incluso en contra de ti. La verdadera maestría en comunicación surge cuando logras alinear palabra y cuerpo, de manera que ambos transmitan el mismo mensaje. Así, no solo hablas con claridad y seguridad, hablas con todo tu ser. Capítulo 7. ¿Cómo conquistar la atención de tu audiencia? Hablar con claridad, seguridad, buena estructura, voz firme, escucha activa y lenguaje corporal son habilidades fundamentales. Pero todo esto perdería gran parte de su valor si no logras un elemento decisivo: captar y mantener la atención de tu audiencia. En el mundo actual, donde la distracción está en todas partes, conquistar la atención es casi un arte. Quien domina este arte tiene el poder de influir, persuadir e inspirar. El primer principio para captar atención es entender que la mente humana se aburre con facilidad. El cerebro busca constantemente estímulos nuevos. Si tu mensaje se percibe monótono o irrelevante, el oyente lo desconectará en cuestión de segundos. Por eso, el reto del comunicador no es solo hablar, sino mantener despierta la curiosidad del público durante todo el tiempo que dure el discurso o la conversación. ¿Cómo se logra esto? El primer recurso es el inicio. Los primeros segundos son decisivos. Ahí se define si la gente se conecta contigo o si se pierde en sus propios pensamientos. Comenzar con un dato impactante, una pregunta provocadora, una historia breve o una frase contundente es una manera de abrir un portal de atención inmediata. Imagina dos escenarios.
En el primero, alguien inicia diciendo, hoy hablaré sobre la importancia de la motivación en la vida diaria. Correcto, pero aburrido. En el segundo, alguien empieza con, el 80% de las personas abandona sus metas antes de cumplir 3 meses. ¿Quieres saber cómo evitar ser parte de esa estadística? Automáticamente, tu atención se despierta. Esa es la diferencia entre un inicio común y un inicio poderoso. El segundo recurso es la narrativa. Los seres humanos estamos diseñados para escuchar historias. Desde tiempos antiguos, las historias fueron la manera de transmitir conocimiento y valores. Una historia engancha porque apela tanto a la razón como a la emoción. Si quieres mantener la atención de tu audiencia, incluye relatos, ejemplos o anécdotas que ilustren tu mensaje. El tercer recurso es la variedad. La monotonía mata la atención. Cambiar el tono de voz, el ritmo, usar pausas estratégicas o variar la forma de expresarte mantiene al oyente conectado. Piensa en un discurso como en una pieza musical, no puede sonar con la misma nota todo el tiempo. Necesita cambios, matices, momentos intensos y momentos calmados. El cuarto recurso es la participación. La atención crece cuando la audiencia se siente parte activa. Haz preguntas, pide ejemplos, invita a reflexionar. Incluso en una conversación uno a uno, puedes involucrar al otro con frases como, ¿qué opinas? O, ¿te ha pasado algo similar? La interacción rompe la pasividad y despierta el interés. El quinto recurso es el contacto visual. Cuando hablas mirando a tu audiencia, cada persona siente que le hablas directamente a ella. Eso crea conexión. No se trata de mirar fijamente a una sola persona, sino de recorrer con la mirada a varios, transmitiendo cercanía e inclusión. El sexto recurso es el uso del espacio. Un orador que se mueve con naturalidad transmite dinamismo. No significa caminar sin sentido, sino usar el espacio para reforzar ideas. Acercarte un poco al público en un momento clave, moverte hacia un lado para señalar una transición, detenerte en el centro para enfatizar. Todo esto da vida a la escena y mantiene la atención. Otro elemento poderoso es el manejo de la sorpresa. Introducir algo inesperado mantiene despierto al oyente. Puede ser un dato que rompe creencias, una pregunta inesperada, un ejemplo inusual. La sorpresa activa la mente porque rompe la rutina de lo predecible. La atención también depende de la relevancia. Si el público siente que lo que dices no le aporta, se desconectará. Por eso, adapta tu mensaje a sus intereses y necesidades. Pregúntate siempre, ¿qué gana la audiencia al escucharme? Cuando conectas tu discurso con sus motivaciones, la atención se mantiene de manera natural. La emoción es otro ingrediente esencial. Un mensaje frío, lleno solo de datos, puede ser correcto, pero difícilmente cautiva. Cuando hablas con pasión, cuando transmites entusiasmo, cuando compartes emociones reales, la audiencia lo percibe y responde. La emoción es contagiosa. Si tú estás inspirado, los demás lo estarán también. Un ejercicio práctico consiste en observar a un comunicador que admires y analizar qué recursos utiliza para mantener tu atención. Fíjate en cómo empieza, en cómo varía la voz, en cómo usa historias, en cómo involucra al público. Luego intenta aplicar esos recursos en tus propias conversaciones o presentaciones. La atención, además, no es algo que se obtiene una sola vez. Debes renovarla a lo largo del discurso. Puedes hacerlo introduciendo preguntas retóricas, frases de impacto o cambios de ritmo cada cierto tiempo. Es como mantener una llama encendida, si no la alimentas, se apaga. En conversaciones cotidianas, conquistar la atención significa estar presente. Escucha al otro, responde con interés, aporta ideas relevantes. No se trata de hacer un espectáculo, sino de demostrar que valoras el momento. Esa presencia auténtica mantiene viva la conexión. Un detalle importante es evitar la sobrecarga. Muchas veces, en el afán de mantener la atención, algunos saturan de información, datos o anécdotas. Esto genera el efecto contrario, cansancio. El secreto no es dar mucho, sino dar lo justo de la manera más clara y atractiva posible. Finalmente, recuerda que la atención se conquista más con autenticidad que con artificios. Puedes aprender técnicas, pero si no eres genuino, la gente lo notará.
Sé tú mismo, transmite tu pasión real por el tema, comparte experiencias que te importen. La autenticidad es magnética, atrae porque transmite verdad. En conclusión, conquistar la atención de tu audiencia no es cuestión de suerte, sino de estrategia y conciencia. Empieza con un inicio poderoso, utiliza historias, varía tu expresión, involucra al público, sorprende, conecta con sus intereses y transmite emoción. Hazlo con autenticidad, y verás cómo tu voz se convierte en un imán que atrae y mantiene la atención. Este capítulo nos recuerda algo esencial: la comunicación no solo se trata de hablar bien, sino de lograr que los demás quieran escucharte. Cuando conquistas la atención, no solo transmites un mensaje, siembras una experiencia en la mente y el corazón de quienes te escuchan. Capítulo 8. Superar el miedo a hablar en público. Hablar en público es una de las experiencias que más temor genera en las personas. Numerosos estudios han mostrado que, para mucha gente, este miedo supera incluso al miedo a las alturas o a los insectos. Sentir nervios antes de una presentación o discurso es normal, pero dejar que ese miedo te paralice puede cerrar muchas puertas en tu vida. La buena noticia es que el miedo a hablar en público no es una condena permanente, se puede superar con práctica, conciencia y técnicas adecuadas. El primer paso es aceptar que el miedo es natural. Nuestro cerebro está programado para protegernos de situaciones en las que sentimos que estamos siendo evaluados. Hablar frente a otros activa esa alarma interna, sentimos que nos observan, que cada palabra puede ser juzgada. Reconocer que el miedo es parte de la experiencia ayuda a disminuir la presión. No eres débil por sentirlo, eres humano. El segundo paso es cambiar la perspectiva. Muchas veces, el miedo crece porque enfocamos toda nuestra atención en nosotros mismos, en cómo nos vemos, en si cometemos errores, en si la audiencia nos critica. Pero el centro de la comunicación no eres tú, es el mensaje. Cuando desplazas tu atención hacia lo que quieres aportar y cómo eso beneficia al público, el miedo pierde fuerza. Dejas de ser el protagonista y te conviertes en un canal de valor. El tercer paso es la preparación. La inseguridad aumenta cuando improvisas sin rumbo. En cambio, cuando conoces tu tema, cuando tienes clara la estructura de lo que dirás, la confianza crece. Preparar no significa memorizar palabra por palabra, sino organizar tus ideas, practicar los puntos clave y ensayar en voz alta. Cada ensayo reduce la incertidumbre y, con ella, el miedo. El cuarto paso es la práctica gradual. No necesitas comenzar hablando ante cientos de personas. Empieza con pequeños grupos, luego avanza a audiencias más grandes. Cada experiencia es un entrenamiento que fortalece tu confianza. Al principio sentirás nervios, pero poco a poco descubrirás que puedes manejarlos. Hablar en público es como aprender a nadar, la única manera de perder el miedo es entrando al agua. El quinto paso es aprender a gestionar los síntomas físicos del miedo. El corazón acelerado, las manos sudorosas, la voz temblorosa son reacciones comunes. Técnicas de respiración profunda, relajación muscular y visualización positiva pueden ayudarte. Antes de hablar, respira lentamente, inhala contando hasta 4, mantén el aire un momento y exhala contando hasta 6. Este simple ejercicio calma el cuerpo y aclara la mente. La visualización positiva es otra herramienta poderosa. En lugar de imaginar que fracasarás, visualízate hablando con calma, transmitiendo confianza, recibiendo la atención del público. El cerebro no distingue fácilmente entre una experiencia real y una imaginada con intensidad. Al practicar esta visualización, entrenas a tu mente para asociar hablar en público con éxito en lugar de fracaso. Un recurso muy útil es transformar la energía del miedo en entusiasmo. Los síntomas físicos del miedo y la emoción son muy similares: aceleración cardíaca, respiración rápida, tensión muscular. La diferencia está en cómo los interpretas. Si le dices a tu mente "estoy nervioso", tu cuerpo se paraliza. Si le dices "estoy emocionado, listo para compartir", tu cuerpo canaliza esa energía en tu favor. Otro aspecto importante es aceptar la imperfección. Muchas personas se paralizan porque quieren sonar perfectas, sin errores. Pero la perfección no es realista, y además, no es lo que busca la audiencia. Lo que conecta con la gente es la autenticidad. Si cometes un error,
corrígelo con calma y sigue adelante. El público no espera perfección, espera honestidad y valor en tu mensaje. También es útil recordar que la audiencia no es tu enemiga. En la mayoría de los casos, la gente quiere que te vaya bien, porque escuchar a alguien nervioso también genera incomodidad en los oyentes. El público está de tu lado. Saber esto cambia la dinámica. En lugar de sentirte atacado, te sientes acompañado. Un ejercicio práctico para superar el miedo consiste en exponerte intencionalmente a pequeñas incomodidades. Por ejemplo, levanta la mano en una reunión para dar tu opinión, aunque sea breve. O cuenta una historia en un grupo reducido. Cada pequeña acción fortalece tu confianza y reduce el poder del miedo. En el ámbito profesional, hablar en público puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o destacar. En la vida personal, te permite expresarte con más libertad y defender tus ideas. Superar este miedo no solo mejora tu comunicación, también transforma tu autoconfianza en general. Un detalle clave es aprender a empezar con fuerza. Los primeros segundos suelen ser los más difíciles, porque ahí el miedo es más intenso. Prepara una frase inicial clara y contundente. Una vez que la pronuncias y entras en el flujo de la comunicación, los nervios suelen disminuir. Es como saltar al agua fría, lo más duro es el primer contacto, pero luego el cuerpo se adapta. En conclusión, superar el miedo a hablar en público es un proceso, no un instante. Requiere aceptar el miedo, cambiar la perspectiva, prepararse, practicar gradualmente, gestionar los síntomas físicos y aceptar la imperfección. Poco a poco, descubrirás que puedes transformar esa ansiedad en energía positiva. Este capítulo es una invitación a no dejar que el miedo limite tu voz. Todos tenemos un mensaje que compartir, una historia que contar, una idea que transmitir. No permitas que el temor te silencie. Hablar en público no es un privilegio de unos pocos, es una habilidad que cualquiera puede aprender. Y tú puedes hacerlo, si decides enfrentarte al miedo con paciencia, disciplina y valentía. Capítulo 9. Persuasión y poder de influencia al comunicar. Hablar con claridad, seguridad y buena estructura te convierte en un comunicador eficaz. Pero si además quieres inspirar, convencer o mover a las personas a la acción, necesitas dominar el arte de la persuasión. La persuasión no es manipulación, como a veces se malinterpreta. Persuadir significa guiar a otros hacia una idea, mostrarles nuevas perspectivas y motivarlos a actuar, siempre desde la integridad y el respeto. El poder de influencia está presente en todos los aspectos de la vida. Lo usas cuando convences a un amigo de ver una película, cuando motivas a un equipo en el trabajo, cuando defiendes una idea en una reunión o cuando educas a tus hijos. Saber persuadir con palabras y gestos es una habilidad que multiplica tu impacto personal y profesional. Uno de los principios fundamentales de la persuasión es la credibilidad. Si la gente no confía en ti, difícilmente aceptará tus ideas. La credibilidad se construye a través de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Si predicas disciplina pero llegas tarde a tus compromisos, tu influencia se debilita. La autoridad moral y la congruencia son la base de la persuasión auténtica. El segundo principio es la claridad del mensaje. No puedes persuadir a alguien con un discurso confuso. Cuanto más simple y directo sea tu argumento, más fácil será que la otra persona lo recuerde y lo acepte. Un mensaje persuasivo no necesita palabras rebuscadas, necesita ser comprendido y sentido. El tercer principio es la conexión emocional. La gente toma decisiones más por emoción que por lógica. Puedes presentar datos sólidos y argumentos impecables, pero si no logras tocar la fibra emocional del oyente, tu mensaje será débil. Por eso, las historias son herramientas tan poderosas, despiertan emociones, generan empatía y hacen que la audiencia se identifique contigo. Imagina que quieres persuadir a un grupo de personas de donar a una causa solidaria. Puedes dar cifras y estadísticas, lo cual es importante. Pero si además cuentas la historia real de una persona beneficiada, con su rostro, sus dificultades y su transformación, el impacto emocional será mucho mayor. Esa emoción moviliza a la acción. El cuarto principio es la reciprocidad. Cuando das algo primero, ya sea atención, apoyo, información útil o empatía, las personas sienten el deseo natural de corresponder. Este principio se aplica en las conversaciones cotidianas.
Si escuchas con interés, es más probable que los demás escuchen lo que tú dices. Dar y recibir es un círculo que potencia la persuasión. El quinto principio es la consistencia. Cuando logras que alguien dé un pequeño paso en tu dirección, es más fácil que luego dé pasos mayores. Por ejemplo, si convences a alguien de probar una acción sencilla, como leer 5 minutos al día, será más fácil persuadirlo después de adoptar un hábito más grande, como leer media hora. La consistencia es un impulso interno, la gente quiere ser coherente con lo que ya empezó. Otro recurso importante es la autoridad. No se trata de imponer, sino de demostrar conocimiento y experiencia. La gente tiende a seguir a quienes percibe como expertos en un tema. Por eso, compartir ejemplos, resultados, aprendizajes o referencias fortalece tu capacidad de influencia. La autoridad no se proclama, se demuestra. El lenguaje corporal y la voz también influyen en la persuasión. Un tono firme, una postura erguida y un contacto visual sincero transmiten seguridad. Si tus palabras dicen una cosa pero tu cuerpo refleja duda, el mensaje pierde fuerza. La congruencia, una vez más, es el pilar de toda comunicación persuasiva. Una técnica práctica de persuasión es la llamada pregunta poderosa. En lugar de imponer una idea, plantea una pregunta que haga reflexionar al otro. Por ejemplo, en lugar de decir, debes cambiar este hábito, pregunta, ¿cómo crees que tu vida mejoraría si cambiaras este hábito? Las preguntas abren la mente, generan autoconciencia y motivan decisiones voluntarias. El poder de influencia también se basa en la escucha activa. Cuanto mejor entiendas las necesidades, deseos y preocupaciones del otro, más fácil será adaptar tu mensaje. No todos se persuaden de la misma manera. Algunos necesitan datos, otros ejemplos, otros emociones. La clave es identificar qué resuena con cada persona. Un error común es intentar persuadir hablando demasiado. La verdadera persuasión no consiste en llenar al otro de palabras, sino en transmitir lo esencial con impacto. Menos es más. Un argumento breve, pero fuerte, puede ser más persuasivo que una larga explicación. Otro elemento clave es la repetición estratégica. Escuchar una idea varias veces, expresada de distintas formas, refuerza su impacto en la mente del oyente. Por eso, los grandes discursos retoman frases clave a lo largo de toda la presentación. La repetición convierte un mensaje en un recuerdo. La persuasión, además, requiere ética. Usar estas técnicas con fines egoístas o engañosos puede dar resultados a corto plazo, pero destruye la confianza a largo plazo. La verdadera influencia surge de la autenticidad, del deseo genuino de aportar valor. Si lo que propones beneficia también a los demás, tu persuasión será poderosa y duradera. Un ejercicio útil consiste en elegir un tema y preparar un argumento persuasivo usando los principios mencionados: credibilidad, claridad, emoción, reciprocidad, consistencia y autoridad. Luego, compártelo con alguien y observa su reacción. Ajusta tu enfoque según lo que funcione mejor. En conclusión, la persuasión no es un don exclusivo de algunos, sino una habilidad que todos podemos aprender. Requiere claridad en las ideas, conexión emocional, congruencia personal y respeto hacia los demás. Persuadir no significa ganar una discusión, significa abrir una puerta en la mente del otro para que vea lo que antes no veía. Este capítulo nos recuerda que la influencia no está en hablar más fuerte, sino en hablar con más propósito. Cuando tus palabras inspiran, cuando tu voz transmite autenticidad y cuando tu intención es genuinamente positiva, tu capacidad de persuadir se convierte en un regalo. Porque persuadir, al final, es invitar a otros a crecer contigo. Capítulo 10. Convertirse en un comunicador completo. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido un camino de transformación, desde la claridad al hablar hasta la persuasión, pasando por la seguridad, la estructura, la voz, la escucha activa, el lenguaje corporal, la conquista de la atención y la superación del miedo. Cada capítulo ha sido una pieza de un rompecabezas mayor, el arte de la comunicación. Ahora es momento de integrar todas estas piezas y comprender qué significa convertirse en un comunicador completo. Un comunicador completo no es alguien que nunca se equivoca ni alguien que habla de manera perfecta. Es alguien que entiende que la comunicación es una habilidad integral, que combina mente, voz, cuerpo, emociones y presencia.
Es alguien que sabe que hablar bien no es un lujo, sino una herramienta esencial para crecer en lo personal, en lo profesional y en lo social. El primer rasgo de un comunicador completo es la autenticidad. Puedes dominar técnicas, estudiar estrategias y practicar ejercicios, pero si no eres auténtico, tu mensaje pierde poder. La gente conecta con lo real, con lo humano, con la voz que habla desde la verdad. La autenticidad significa expresarte tal como eres, con tus fortalezas y también con tus imperfecciones. Un comunicador completo no busca parecer perfecto, busca ser genuino. El segundo rasgo es la flexibilidad. No existe un único estilo válido de comunicación. Cada situación, cada audiencia y cada contexto requieren ajustes. Hablar con un grupo de niños es distinto a hablar en una conferencia profesional. Una conversación íntima con un amigo no se parece a una negociación laboral. El comunicador completo sabe adaptarse sin perder su esencia, ajustando su lenguaje, su tono y sus ejemplos para que el mensaje llegue de la mejor manera posible. El tercer rasgo es la empatía. Comunicar no es imponer ideas, sino crear puentes. Para ello, es necesario escuchar, comprender y ponerse en el lugar del otro. La empatía convierte la comunicación en un diálogo, no en un monólogo. Un comunicador empático presta atención a las reacciones del público, detecta emociones y ajusta su mensaje para responder a esas necesidades. El cuarto rasgo es la presencia. La presencia es ese magnetismo que proyecta a alguien cuando está plenamente enfocado en el momento. No significa hablar más fuerte ni gesticular exageradamente, sino transmitir que estás ahí, presente, conectado. La presencia surge cuando alineas tu mente, tu cuerpo y tu voz con la intención de comunicar. Cuando logras presencia, captas la atención sin esfuerzo, porque tu energía habla antes que tus palabras. El quinto rasgo es la consistencia. Un buen comunicador no solo habla bien en un escenario, sino también en su vida cotidiana. La comunicación es coherencia, tus palabras deben estar respaldadas por tus acciones. Esa consistencia es lo que genera verdadera credibilidad y lo que convierte tus mensajes en algo más que simples frases. Un comunicador completo también entiende que la comunicación es un proceso de aprendizaje constante. Nunca se termina de aprender a hablar mejor, a escuchar mejor, a conectar mejor. Cada conversación es una oportunidad de práctica. Cada error es una lección. Cada experiencia es un entrenamiento. La mejora continua es el camino de quienes aspiran a ser grandes comunicadores. Para integrar todo lo aprendido, es útil pensar en la comunicación como un círculo en el que cada elemento se alimenta del otro. La claridad ordena tus ideas. La seguridad sostiene tu voz. La estructura da coherencia a tu discurso. El ritmo, el tono y las pausas convierten tus palabras en música. La escucha activa crea conexión. El lenguaje corporal refuerza tu mensaje. La atención conquistada mantiene la energía. Superar el miedo libera tu potencial. Y la persuasión multiplica tu influencia. Juntos forman un todo, la comunicación completa. Un ejercicio final que puedes realizar consiste en preparar un breve discurso aplicando todos estos elementos. Elige un tema que te apasione, organízalo con claridad y estructura, prepara tu voz, cuida tu postura y tus gestos, practica la escucha si hay interacción, busca captar la atención desde el inicio, maneja los nervios con respiración, transmite emoción y termina con un cierre contundente. No importa si tu audiencia es de 10 personas o de 100, lo importante es aplicar lo aprendido de manera consciente. Recuerda también que la comunicación es poder, pero un poder que debe usarse con responsabilidad. Tus palabras pueden construir o destruir, inspirar o desmotivar, unir o dividir. Un comunicador completo utiliza su voz para aportar, para inspirar, para motivar al crecimiento. La verdadera grandeza de la comunicación no está en brillar uno mismo, sino en hacer que los demás brillen a través de lo que escuchan. Este último capítulo es una invitación a la acción. No basta con escuchar teorías, la transformación llega cuando las aplicas en tu vida diaria. Habla con claridad en tus conversaciones cotidianas. Practica la seguridad en reuniones de trabajo. Usa la estructura en tus explicaciones. Juega con tu voz en presentaciones. Escucha con atención a tu familia y amigos. Cuida tu lenguaje corporal en cada interacción.
Busca siempre captar la atención de manera auténtica. Enfrenta el miedo en pequeñas oportunidades de hablar. Persuade con integridad. Y poco a poco, verás cómo tu comunicación se convierte en una de tus mayores fortalezas. En conclusión, convertirse en un comunicador completo no es un destino fijo, sino un camino de crecimiento continuo. Cada palabra que pronuncias es una oportunidad para mejorar, para conectar, para influir positivamente. La comunicación no es solo una habilidad, es una forma de vida. Y tú, a partir de este momento, tienes en tus manos las herramientas para transformar tu voz en un instrumento de claridad, seguridad, inspiración e impacto. Así termina este viaje, pero tu práctica apenas comienza. Hablar con mayor claridad y con seguridad no es un ideal lejano, es algo que puedes cultivar día a día. Haz de tu voz un reflejo de tu autenticidad, de tu mente un espacio ordenado y de tu comunicación un puente que una corazones y mentes. Porque al final, comunicar bien es mucho más que hablar, es transformar.